Ahora, esto sueño realidad para Joanna. Homie hop, Joanna homie hop, Joanna aeropuerto, Joanna aeropuerto, Joanna aeropuerto, Joanna aeropuerto de Filipinas. Tonto. Patawag tong si Wakiwi. Hello, ¿no tienes saldo? Sí, tengo saldo. Ah, yo pensaba tú no tienes saldo. Ajá. Tengo saldo. Oo. Ahora, Joanna, ahora yo hacer video ha contigo. Ven a mirar, yo quiero preguntar tú. Para saber todos Filipinos, ¿qué tú sientes cuando tú vienes aquí de Pilipinas? ¿No? ¿Qué tú sientes? ¿Qué tu expectación? Así, cuando tú vienes aquí de Pilipinas. Pero, ahora, ¿qué tú sientes? Chico, buscarme chico bien. Maloko ka talaga, chismosa ka. Sabi ni Joanna, hanap ako raw siya ng lalaki. Sabi ko, Joanna, binibideo ka ako kita. Sabi ko, Joanna, binibideo kita. Hermano, con su mujer, todo con su mujer y yo, hay que buscarme chico para mí, sí. Yo necesito. Ahora yo soy jovencita, Virgen María. Maloko ka talaga. Pag alam naka-video ganito. Yo saber tú solo, esto broma. Pero, ¿qué tú sientes? Porque falta poco tú vas a venir aquí de Pilipinas. ¿Contenta o miedo o pensar mucho o qué? Contenta, pero no bueno, poco miedo, pero contenta. Poco miedo. Para ver. Poco miedo, ¿por qué? Sí. Solo tú es que conozco. Okay, sí, yo entiendo. Porque tú no saber, tú no conoces personas aquí de Filipinas, solo yo. Más mejor esto. Sí. Más mejor esto no, cuando tú vienes aquí de Filipinas, hay muchos filipinos. Conoce tú también. Cuando nosotros está en la fuera, hay gente, hay gente que puede hablar contigo. Solo necesito hablar inglés o hablar mi lenguaje para no tiene problema. Así. Miedo. Sí, Pero miedo de avión. ¿Tú no miedo de avión? Miedo. ¿Por qué? ¿Miedo de avión? Sí, miedo de avión. No, pero no hay que vomitar, ¿ha? No hay que vomitar. Yo soy tonta. Pero... Yo no soy tonta. No hay que hacer video, por favor. Tonta, ¿no? No. Joanna, no pasa nada. Cuando tú llegar a Pilipinas, yo mandar paracetamol. O que para cuando tú tienes dolor de cabeza, tú puedes tomar. Porque de viaje mucho tiempo, 18, 19, 20 horas así. Mucho tiempo. Tú estás sentado ahí de avión. Pero no pasa nada, no hay que hacer, no miedo, porque tiene a Pilipina acompañar tú. Así, ¿no? Pasa mañana, hay que coger, ¿no? Hay que coger. Alam naman ni Joanna to, Belgium. Alam na nila. Sinabi ko na po kay Joanna to. Hay que coger de bilete con Aya. Okay? Aha, sí. Hindi na siya nagulat kasi alam naman niya yan. Tinatago ko po sa inyo. Meron na pong ticket si Joanna at si Wesley. Tú has dicho, dinero que tú has mandado, tú no me has dicho para comprar esto. No. Esto, dinero yo mandado antes. No Joanna, había comida.
ahí, comer así, volando, todo esto. Volando. ¿Ah? No. No, yo ha dicho de dinero yo mandado de antes para comprar billete. Si tú comprar billete, no. Billete Sí. bata hasta Malabo. Oh, no, yo quiero decir con todos Filipinos, Joanna tiene billete. Pero tú, antes, esto mucho tiempo, yo comprado billete. Yo explicar mi lenguaje para saber todo Filipinos. So, ayan po mga amigo, si Joanna po ay nakabili na po ng ticket bata. Opo, so, malapit na po silang pumunta din sa Pilipinas. Meron na po ticket na binili ako kay Joanna. So, kukunin lang po niya ito kay Aya. Yun po. Ganun po. Kaya, kailangan po sabihin sa inyo to kasi po ay malapit na po siyang umalis po. Kaya, yun. Nung unang reaction ni Joanna, hindi ko po kasi na-videohan. Yun po mga amigo. Pero, sobrang saya po niya. Pero kasi alam niya na kasi ngayon mahirap naman po kasi. Nasabi ko kasi sa sobrang na excited po ako, ay hindi na po sobrang excited ako, hindi ko na na-videohan. Pero yung grabe yung tuwa ni Westy at saka nung nalaman na may ticket na sila papunta sa Pilipinas. So yan yung yun yung totoo. Pero sobrang saya sila nung nalaman nila na may ticket na sila. Nasabi na totohanan na ito. No, Joanna, Sabado, Sabado. Lunes, ako magalagay. Lunes alas 2, vete con Aya. ¿No? Después hay que coger billete, todos documento, ¿no? Porque billete tiene Malabo, tú tienes billete Malabo bata hasta Malabo. Después una documento y también esto chica acompañar tú. No, después yo hablar contigo esto lunes a las 2. No, a las 2 para saber quién persona acompañar tú, ¿no? ¿Entiende? Ajá. Entiendo bien. Entiendo bien. O vale, hay que hablar con todos Filipinos. ¿Qué tú puedes decir? Quiero por decir, estoy contenta que voy a venir a Filipinas. Nunca, no sabía que así. Gracias. Emocionada. No, Joanna, no esto. No, emocionada. Joanna solo reír. Contenta. Solo la emoción. Joanna no tiene emoción. Ajá. Solo tú hablar. Bienvenido Filipinas. Hay que, vale. Bienvenido Filipinas, Joanna. Welcome Filipinas. Tiene billete. No. Yeah, billete. Welcome, billete. Yes, billete. Yo tengo billete para venir a Filipinas, Joanna, contenta. Feliz. Sí. Felicidad. Felicidad. Está en mente. Está todo. Felicidad. Contento, pero vamos a ver así. Después, esperarme de aeropuerto, ¿ha? Sí, será. Sí, esperarme de aeropuerto y también yo está la puerta de aeropuerto. Después esperarme con todos Filipinos está ahí. Esperarme así. Ahora esto sueño realidad para Joanna. Homie hop, Joanna, homie hop, Joanna aeropuerto, Joanna aeropuerto, Joanna aeropuerto, Joanna aeropuerto de Filipinas. Tonto.